Bienvenidos todos, espero que todos estén bien. Amén. Muy bien. Y pues vamos a comentar un poquito acerca de esta porción de lectura, Pinhas, ¿verdad? Que es bien interesante, con mucha enseñanza, ¿verdad? Y a mí me resaltó mucho, ¿verdad? El Asher Kana Elohim. ¿Qué quiere decir, verdad? Fuiste celoso ante tu Dios, o fuiste celoso de Elohim, ¿sí? Entonces vemos que ahí en todo esto que se menciona hay algo muy especial, porque el Señor, el Eterno, ve a Pinhas como alguien celoso que hace algo muy especial, que podría ser para nosotros muy radical, pero se lo reconoce como algo que es bueno, como algo que aún más de ser bueno fue intercesor para todo el pueblo. Entonces en todo esto hay una enseñanza muy muy profunda. Vamos a recordar un poquito. Esto es de la parashá, de la porción de lectura de la semana pasada, y dice así: y mientras ellos, números 25, perdón, del 5 al 8, o más bien del 6 al 8, yo no hice nada, Vamos a leerlo. Y dice así: y mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una medianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo Fines, Ben Eleazar, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó del medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda. ¿Y qué dice? ¿Lo leemos juntos? Y los atravesó ambos por su vientre. Gracias, hermanos. Estos sí están atentos. Muy bien. Bueno, pues cámbiense para acá, tal vez el calor sí les está afectando. Muy bien. ¿Y qué dice? Y los atravesó a ambos por su vientre, y el varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Aquí una enseñanza muy especial, porque dice que mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, ¿y qué estamos hablando? Estaban frente al tabernáculo, estaban llorando. Podemos pensar que estaban orando, estaban intercediendo, pero la plaga no paraba. Entonces aquí hay una cosa muy importante, porque muy frecuentemente las cosas no solo se pueden tratar en oración, ni aún en ayuno, ni aún en llanto y lamento y estar desgarrando nuestras vestiduras. Se tiene que hacer, ¿qué? Acción, exactamente. Se tiene que accionar, ir de acuerdo a la fe, ir de acuerdo a lo que el Eterno está pidiendo, ¿sí? Hay que actuar. En muchas ocasiones tenemos que actuar, no dejarlo únicamente a la oración. No estoy diciendo que la oración no sea buena, al contrario, tenemos que orar, tenemos que ir delante del Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, aún en quebranto, en lloro, pero tenemos que accionar y nosotros ser guiados por el Espíritu, así como Pinhas, para que nosotros lo que hagamos en esa alianza verdaderamente lo estemos haciendo en Él, para su honra, para su gloria, para sus propósitos. Amén. Entonces esto es bien importante que se entienda. Es muy importante que nuestra práctica, que nuestra manera de vivir, vayamos más allá de solamente interceder. Vayamos y demos el paso de fe. Y a veces el paso de fe, en este caso, a mí me dejó pensando en muchas cosas esto de Pinhas, porque fue muy radical. Fue muy radical. De hecho es criticado porque no se entiende este pasaje por la gente que no conoce la santidad del Eterno, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que se está dando, es una enseñanza muy valiosa, y cómo es que nosotros tenemos que dar pasos también de fe, actuar más allá de nada más, ¿verdad? Estar orando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, ya me quitaron las fotos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de bendecir a la gente en las naciones, los hermanos que están en otros lados, está muy bien que estemos orando, ¿sí? Pero yo veo que hay gente que está orando, y los que oran normalmente le dan un paso a la fe, actúan, hacen lo que tienen que hacer. Sí, estoy intercediendo por el hermano allá en Asia,
pero voy y le pongo su ofrenda en el mundito, ¿sí? Sí estoy haciendo y viendo, ¿verdad?, en oración por mis hermanos que tienen necesidad, pero voy y les ayudo. Entonces esto es muy importante, que nuestra oración, nuestra fe, nuestra oración sea con acción también. Que nosotros tomemos la decisión de actuar. Esto es muy, pero muy relevante. Muy bien. Sigamos. Y vimos, ¿verdad?, que todo esto fue la desobediencia, que por desgracia la mayoría van en desobediencia, ¿verdad?, acarrea todas estas maldiciones. Recuerden que todas estas porciones son para Israel, son para la gente que está en el pueblo. El juicio para las naciones, en todas estas parashas, sí hay para alguno que otro pueblo, pero el enfoque es para el pueblo de Israel, para el pueblo del Eterno, ¿sí? Y la obediencia, desgraciadamente pocos obedecen. Hay que verdaderamente ser de los pocos que están por el camino que el Señor dice. Amén. ¿Sí? Porque mancho, dice la palabra de Dios, que es el que lleva, el camino que lleva a la ¿qué? A la perdición, así es. Y angostro, ¿verdad?, es el camino que lleva a la vida, a la salvación. En 1 Corintios 10:6, esto traemos como 3 o 4 semanas que estamos citando este versículo, para que nosotros podamos entender cómo es que la Torah aplica en nuestras vidas, cómo es que se habla. Miren, todas estas historias, todas las enseñanzas que estamos viendo en las parashot, en las porciones, dice así: y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. En la Nácar Columba, esta Biblia, en el versículo 11 de 1 Corintios 10, dice así: todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Para amonestarnos a nosotros. Y me gustó mucho esta traducción, porque dice: a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. La última fase de los tiempos. El tiempo mesiánico, que en la palabra, en las fiestas que son completamente en el Mesías, ¿verdad?, las 7 fiestas y aún el Shabbat es en el Mesías. A nosotros nos está tocando vivir después del derramamiento del Espíritu y que fue dada la Torah. Proféticamente estamos viviendo el tiempo, ¿sí?, de la fiesta de las semanas. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de que nosotros actuemos, porque ya se nos dio lo que se nos tenía que dar. Ya recibimos la instrucción y hemos recibido el Ruach, el Espíritu. Amén. Muy bien. Entonces, aquí algo muy importante, con esas herramientas, entre comillas, esto que el Señor en su misericordia nos está dando, nos toca vivir en la última fase de los tiempos. La última fase de los tiempos, Pablo lo tenía, el apóstol Pablo lo tenía muy claro, porque después de haber sido levantado el Mesías y descender el Espíritu, es la última fase, ¿cómo se dice?, fase de los tiempos, antes de que Él venga por esta segunda vez. Y Él venga a poner justicia, orden a todo, ¿verdad?, el mundo. Entonces esto es bien importante, que nosotros entendamos que esta es la última fase de los tiempos. Muy bien. Y todas estas enseñanzas son para nosotros, para edificación de nosotros en este tiempo. Veamos. Igualmente, ¿verdad?, recordamos lo que dice en Revelaciones 2:14, Apocalipsis. Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y que cometer fornicación. Que ya hablamos en la semana pasada esto, pero cómo es que se nos da esos ejemplos, esa fornicación que tenía que ver con mujeres de otros pueblos, ¿verdad? Y que se nos está dando la enseñanza para hoy, para nosotros. Veamos. Cuando nosotros vemos en esta porción, y esto es tan relevante, ¿verdad?, que el Señor nos está poniendo en nosotros actuar con fe, ¿verdad?, estar orando, sí intercediendo, sí llorando, pero haciendo las cosas, no dejándolo nada más a la pura oración, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta, muy en mente esto. Veamos cómo es lo que dice aquí, en los primeros versículos de la enseñanza, ¿verdad? Dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote,
ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel. Al mostrar, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Al mostrar su celo por mí. Mostrar su celo por mí. En medio de ellos, por lo cual, lo leemos juntos. Yo no he consumido en mi celo. No he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Aquí hay 3 cosas que podemos ver. La intercesión fue por los hijos de Israel, ¿sí? El que actuó para desviar el furor, el juicio del Eterno, fue alguien que tuvo celo por el Eterno. Celo por el Eterno. Amor por lo que Él ama. Porque se estaba pisoteando el honor del Eterno, ¿sí? Se estaba pisoteando el honor del Eterno, pero estaba muriendo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces aquí esto es muy importante. Es por los hijos de Israel y se levanta alguien con celo. Se levanta alguien con verdaderamente pasión por el Eterno y amor para el pueblo de Israel. Y así es como el celo del Eterno se paró para no consumir a los hijos de Israel. ¿Se entiende? Esto nosotros tenemos que ver que cuando está hablando del celo del Eterno, dice, yo no he consumido en mi celo. Se levanta alguien que conoce el corazón del Eterno y sabe que lo que se está haciendo va en contra del Eterno. Va en contra del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arde el corazón de esa persona en pasión y empieza a verdaderamente obtener ese celo del Eterno para poner por obra. Para poner por obra. Cuando ve la injusticia, cuando ve que el honor del Eterno está en juego, esa persona se levanta y va a hacer lo que sea necesario para cumplir lo que está en el corazón del Eterno. Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos a Fines, acuérdense que la plaga ahí estaba, murieron 20 y tantos mil, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, porque él está viendo que hay una situación muy adversa, están mal las cosas, y él se levanta para ¿qué? Traer juicio, pero un juicio que viene de parte del Eterno, porque él entiende lo que está en el corazón del Eterno. Y sabe que eso que se está haciendo al pasar con esa mujer delante de la autoridad, delante del tabernáculo, como si nada pasara, se tenía que hacer algo. Y el Señor lo vio de buena manera, no lo vio mal, ¿sí? Y el premio fue muy grande. Vamos a ver. Y dice en el 12, por tanto anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él. Un pacto de paz con él. Que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Recompensa, lo leemos lo de verde, dice, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Fíjense qué tremendas palabras. La muerte, el derramamiento de la sangre de esa gente fue suficiente. Ya ahí fue donde culminó el juicio del Eterno y que no siguiera la mortandad. Pero él fue recompensado por haber mostrado celo por Elohim. Celo por Elohim. Y ahí es bien, pero bien relevante que nosotros podamos comprender de qué se trata este celo, porque no tiene que ver con un celo egoísta. Esa misma palabra, al igual que en español, se puede utilizar para ese celo egoísta, ¿verdad? Aún el celo que puede tener un hombre porque su esposa piensa que lo está engañando, etc. Aquí no. La misma palabra tiene el mismo significado en español, que hay un celo por las cosas que es bueno, que es correcto. Hay una pasión porque se hagan las cosas correctamente, por la justicia. Y ese es el celo que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Un celo bien profundo y que no nosotros podamos estar
ahora sí que devaluando lo que está en el corazón, ahora sí, lo que se nos está dando a nosotros, ¿sí? Ponerlo como nada y que nosotros no levantemos el honor del Padre, que no tengamos esa pasión. Eso es muy tremendo, es muy grave. Y es necesario que ese fuego que dice la palabra encienda en nosotros el celo por las cosas de Elohim. Amén. Es muy importante y es algo que el Señor establece en su palabra. Veamos, dice: ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos. Y aquí es algo que me llama la atención, porque está hablando la intercesión por el pueblo de Israel. Se demuestra el celo por las cosas del Eterno, de Yahweh, en medio de ellos, y el Eterno actúa de acuerdo a ese celo y se detiene la mortandad. No hay ese celo por las cosas del Señor. No se demuestra delante de los hijos de Israel el celo por las cosas del Señor. La muerte sigue. No se detiene el juicio de parte del Eterno. Hasta que se tomó, ¿verdad?, la acción, se actuó de acuerdo a esta fe, es que el Señor paró el juicio. Yo quisiera que fuéramos más allá y que nosotros pudiéramos entender qué es lo que está pidiendo el Eterno de nosotros con esta enseñanza. Porque esta enseñanza es una sombra para aplicarla en esta última fase de los tiempos. ¿Sí me entienden? ¿Sí estoy dando a entender? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que el Señor quiere, ahora sí que, comunicarnos a nosotros a través de esta historia? ¿Cómo es que nosotros tenemos que actuar en medio de ellos? Y es bien tremendo, porque tenemos que definir quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Y actuar de acuerdo a lo que está en el corazón del Eterno, con esa pasión, con ese celo, en la santidad de Él. Pónganse a pensar, está muriendo tanta gente, está gente llorando, y viene Fines, toma su lanza y delante de todos atraviesa a dos que están en fornicación. Yo no sé si te lo has puesto a pensar, nada más has visto las escenitas que ponen por ahí. Pero la lanza atravesó los dos cuerpos, hubo derramamiento de sangre y estaban en una condición pues tremenda, vergonzosa. Fueron tomados exactamente en el momento de la fornicación. Y eso todos lo vieron. Tal vez por la situación podrías decir, bueno, pues no, ¿verdad? Me da vergüenza. Me voy a esperar. No. Entró a la tienda y los mató delante de todos. Cuando nosotros pensamos todo lo escandaloso que fue esto, ¿verdad? Podríamos decir, ¿sabes qué? Es muy bochornoso, es vergonzoso. Aparte mató a dos personas. Y una de ellas era el pueblo de Israel. Pero el Señor lo vio de otra manera. Y le dijo, gracias a Fines es que la mortandad se está parando. Y aparte lo voy a premiar. Hay premio para él y para su descendencia. Hay veces que nosotros, por lo menos a mí me ha pasado que en situaciones vergonzosas, yo lo veo desde una manera tal vez humana y no actúas, dices, ay no, o sea, allá ellos. Cuando tal vez el Señor está esperando que nosotros, ahora sí que nos armemos de valor y nos pongamos en medio de esa situación. Pero el riesgo es muy grande, porque Fines no sabía lo que iba a pasar. ¿Qué si lo juzgaban por matar? ¿Sí? ¿Qué le iba a decir los demás, no? Pero no fue así. ¿El Señor qué? Lo levantó, lo exaltó, lo alabó, porque hizo de acuerdo a lo que Él estaba haciendo. Y ahí es donde está el punto, porque Él entendió la situación, entendió la gravedad de la situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, porque la situación lo amerita y porque estamos en armonía con lo que está en el corazón del Eterno. Y va a ser exaltada la persona. Pero siempre va a haber, pero si no funciona, no estamos verdaderamente conectados con la situación tan grave. Es algo bien tremendo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entender quién es Yahweh, nuestro Elohim. ¿Quién es ese tan poderoso que se despojó de su único hijo para que derramara su vida en ese madero de una manera escandalosa y vergonzosa para que separara la mortandad? Porque sin él la muerte seguiría y no hubiera esperanza eterna. Pero su propósito fue que fuera expuesto al vituperio y la vergüenza para que tú y yo seamos salvos. ¿Sí se entiende? Se tuvo que actuar. Se tuvo que actuar más allá del conocimiento que pudiéramos tener de la palabra, aún que pudiéramos tener del eterno, ¿sí? Más allá de lo que pudiéramos estar orando o ayunando, todo eso, el Señor lo que tomó en consideración es que se dio el paso para actuar. El Mesías pudiera ser correcto en todas las cosas, pero si no da el paso para actuar y dice, sí, este es el tiempo, este es el Pesaj donde yo voy a ser el cordero de Pesaj, este es el tiempo que se va a derramar. Si no toma esa decisión y se expone, nosotros todavía estuviéramos completamente a expensas de la muerte, sin esperanza, así es. ¿Ok? Entonces aquí es algo bien importante. Vamos viendo, o sea, cuando nosotros vemos esto, digo, Yahweh Elohim Cana, ¿verdad? Que habla, Yahweh nuestro Dios, celoso, o celoso es, se traduce. Vamos a ver, ahí está, Yahweh Dios celoso. Entonces, Fines actúa de acuerdo a una característica de nuestro Señor, del Abba, de nuestro Padre. Y aquí es algo muy importante, porque otra vez volvemos a lo que son las características de nuestro Señor, los atributos de Él, y cómo es que nosotros podemos conocer que Él es bueno, misericordioso, ¿verdad? Un Elohim justo, ¿verdad? Un Dios de amor y que todo es verdad. Pero dice la palabra de Dios, y en varias ocasiones, que Él es Caná, celoso, ¿sí? Celoso. Entonces aquí es bien importante, cuando nosotros leemos Deuteronomio 4:24, dice, porque Yahweh Eloheinu, nuestro Dios, Eloheinu, es fuego consumidor. Él es Elohim celoso. Celoso. Me acuerdo que una señora que va a una iglesia por aquí, que por sus hijas, que estuvimos en un curso igual y todo, y pues para nosotros los que estábamos ahí se nos hizo fácil invitarlas para que participaran y todo. No, me dice, porque mi marido. No, pero es que va a ser en grupo, o sea, no hay nada, sí, justamente. No, pero fue una manera muy, muy tremenda. Y ella después me dice en privado a la señora, porque eran sus hijas, le dice, no, es que no podemos porque mi esposo es muy celoso y es muy violento. Pues si quieres le explicamos, o sea, no tiene nada que ver, vamos a estudiar la palabra, si es que gustan ir, ¿no? Le dice, no, es que tú no entiendes, no lo conoces. Mi esposo es muy celoso y es muy violento. ¿Sí? Me da mucho la atención eso, ¿no? Porque ella se cuidaba de que no se le acercara nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba expuesto al celo de su marido. El Señor aquí nos está diciendo, Yahweh Elohim, Yahweh Dios celoso, porque Yahweh Elohim es fuego consumidor. Él es Elohim celoso. Aquí es bien importante entender que cuando estamos diciendo que Él es celoso, Él es consumidor también. Él va a actuar. Y tenemos que entender qué es lo que le causa celo, esa pasión. En esta palabra, porque nosotros lo podemos ver como algo egoísta cuando el hombre es que es muy celoso. No, aquí no cabe. Porque Él es santo completamente, Él es Kadosh. Entonces, esa parte negativa, entre comillas, negativa del término, no cabe en el Eterno. Él está completamente apartado en santidad. Y cuando Él habla de que Él es celoso, Él es justamente celoso. Amén. Y esto es bien importante. Vamos a ver algunos versículos. Cuando vemos ahí mismo en Deuteronomio,
5:9 dice, no te postrarás ante ellas ni las servirás a las imágenes, porque yo soy Yahweh tu Dios, Elohim celoso, en el 5:9 de Deuteronomio, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuartos de los que me aborrecen. Entonces vemos que ahí mismo en Deuteronomio se repite. Cuando vamos a Éxodo, a Shemot, dice, no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim. ¿Y qué dice? Elohim celoso. Elohim celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Lo repite de nuevo. Y ahí es bien claro, el celo de parte del Eterno se va a encender cuando su pueblo empieza a tener cosas más importantes que él, ídolos, ¿sí? Cuando el pueblo del Eterno empieza a ser egoísta y empieza a abrazar cosas que el Eterno aborrece, no quiere, ¿sí? Vamos a ver. Vemos en Éxodo 34:14, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahweh, ¿cómo dice? ¿Lo leemos juntos? A ver, pongamos atención, ¿sí? ¿Cómo dice? Pues Yahweh, Dios celoso es. ¿cuál es su nombre? Celoso. Es celoso, así es. Cuyo nombre es celoso, pues Yahweh es celoso, Dios celoso es. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de sus sacrificios. 16. Y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Otra vez, la enseñanza de la semana pasada, ¿sí? Dios celoso está diciendo, Elohim celoso de Israel, las hijas del pueblo de Israel no se van con otros hombres, ni los hombres buscan hijas de personas que no tienen fe, que no están en el Señor. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque la palabra del Eterno nos está diciendo en las dos cosas, de este celo hacia las cosas espirituales, ídolos, otras creencias, pero bien tremendo porque en lo material, en lo humano, pues, también te dice, hey, tu pueblo Israel tienes que ser un pueblo apartado, no te puedes mezclar. Como no puedes mezclar tu creencia, tú no te vas a mezclar en matrimonios, en fornicación. Eso es lo que está diciendo. Y aquí otra vez se va a hacer el énfasis en que nuestros matrimonios deben de ser un ejemplo de santidad, así como el Señor está celando a su pueblo. Amén. Pensé que todos iban a decir amén, así sea. ¿Sí? Qué tremendo, porque eso es lo que tenemos que estar reflejando, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la palabra del Eterno. Cuando vemos en Deuteronomio 6:13 al 15, dice así: temerás a Yahweh tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. No iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Yahweh tu Dios, que habita en medio de ti, ¿qué dice? Es Dios celoso. No sea que el furor de Yahweh tu Dios se inflame contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que precisamente el que el pueblo de Israel hubiera caído no fue en sí mismo aún ni por el pecado sexual, que es muy relevante, sino que el pueblo, a través de ese pecado sexual de la fornicación con mujeres que no eran, fueron que se inclinan a otros dioses. El mismo pecado que hizo que se le quitara el reino a Salomón y que se dividiera el pueblo de Israel. Entonces esto es muy, muy importante, es muy relevante, y vemos cómo está el Eterno actuando de acuerdo a estas condiciones.
Y ahí es donde nosotros como fines tenemos que conocer el corazón del Eterno. Cómo es que se mueve, cómo es que lo maneja, cómo es que su juicio es decretado, ¿sí? Y empezamos a entender quién es Él verdaderamente. Y dejar de, pues, fantasear con un Dios que solamente conocemos un concepto de Él, lo positivo, lo que nos conviene, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Cuando vemos en Joshua, a mí me gusta mucho Josué porque vemos que es un gran discípulo, que tal como aprendió, así es como enseñaba, ¿no? Veamos, Josué 24, 19. Y dice así, ahí estamos todos. Josué 24, 19. Entonces dijo Josué y a Joshua al pueblo: consideren que tal vez no puedan servir a Yahweh, porque Él es un Dios santo y un Dios, ¿qué dice? Celoso, y no consentirá sus culpas ni sus pecados. Entonces está bien tremendo, ¿verdad? Porque Josué lo dice bien claramente. No va a ser condescendiente con las culpas y con los pecados. Tienen que venir a arrepentimiento. Tienen que venir a alinearse con el Dios que tienen. Recuerden, estas palabras, ¿para quiénes eran? Israel. Para Israel. Porque, es que Dios es misericordioso. Claro que sí lo es. Y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? A la gente que está afuera, estas palabras no son. También Pablo decía, ¿sabes qué? No te juntes con los fornicarios. Y dice después, pero no estoy hablando de los fornicarios del mundo, ¿verdad? De todos los que hay. Porque si no te tuvieras que ir, o sea, vivir en otro planeta o en alguna montaña solo. Te estoy hablando que dentro de los que son del pueblo de Israel están en fornicación. No te apartes, no te juntes con ellos. Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad? Esta palabra es para Israel, no para el que está en pecado allá afuera. Ese hay que amarlo, tenerle paciencia, orar por él, compartirle, ¿verdad? Para que venga arrepentimiento y sea parte del pueblo. Amén. Muy bien, sigamos. Vemos en Ezequiel 36, del 5 al 6, así dice: así sea Adonai Yahweh, en el fuego de mis celos ciertamente he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, quien con toda la alegría de su corazón y el desprecio de alma se apropió de mi tierra para que sus expatriados fueran presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así dice Adonai Yahweh, he aquí, en mi celo y en mi indignación he hablado, por cuanto habéis llevado el aprobio de las naciones. ¿En función de qué? De su tierra. En función de su tierra, porque tiene celo por sus cosas, por lo que Él escogió. Ahora, cuando nosotros hablamos de Israel y empezamos a hablar lo que no conocemos, es muy importante que empecemos a entender de qué estamos hablando. Porque nuestro Elohim es Dios celoso y Él escogió un lugar para morar ahí su nombre. Eso nos enseña la Escritura. Amén. Muy bien. Y luego dice en Ezequiel 8, 3 al 5: y extendió como la forma de una mano, y tomándome por una guedeja de mi cabeza, una guedeja, el Espíritu me alzó entre la tierra y los cielos, y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior. Ahora sí que de los pelos lo llevó, ¿sí? Me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior, que miraba hacia el norte, donde estaba el asiento de la imagen de los celos, lo que provocaba a celos. ¿Y qué tenía que ver? Pues una imagen que estaba provocando a celos. No debería de estar ahí. Y aquí la gloria de Dios de Israel estaba allí conforme a la visión que yo había visto en la llanura. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, caray, está cortado, perdónenme por favor, estoy dormido todavía. Bueno, en la entrada estaba esa imagen que era provocadora de celos al Eterno, ¿ok? Entonces estamos hablando de que todo lo que va a competir, ¿sí?,
ahora sí que en el altar del Eterno, en el templo del Eterno, todo lo que compite con Él es abominable. Si yo estoy diciendo, sí, el Mesías es el templo, pero el Señor nos dice, ustedes son el templo también. En mí, en mi vida, no puede haber algo que esté, ahora sí que compitiendo con el primer lugar, que es del Eterno. Amén. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, incitando a que el Señor tenga celo. Y nosotros no debemos de estar siendo un instrumento para traer ira hacia nuestras vidas y a los que nos rodean, sino realmente estar apartados, porque hay disciplina, ¿verdad?, para el pueblo. Veamos, cuando vemos los salmos, en los salmos también habla de esto. El 78:58 dice, lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron ¿a qué? Celo, con sus imágenes de talla. 79:5, ¿hasta cuándo, oh Yahweh? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá tu celo como fuego? ¿Por qué? Porque había una situación difícil en el pueblo y no se derramaba la bendición del Señor. Ahora sí que la disciplina duró mucho tiempo. Fueron 70 años en el exilio, ¿verdad? Ahí en Babilonia. ¿Sí? Sigamos. Cantares 8:6. Este me llamó mucho la atención porque al final dice algo muy especial. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte, ¿qué dice? Es el amor. Fuerte como la muerte es el amor. ¿Sí? Y obstinados son, ¿qué dice? Los celos, como el Seol. Sus ascuas son ascuas de fuego y sus llamas, llamarada de Yah. Llamarada de Yah. Claro que está hablando, ¿verdad?, de toda la relación esa que tiene el pueblo, esa relación de amor del pueblo con su hacedor, pero que debe de estar completamente definido. Cuando nosotros, ¿verdad?, supongamos con Carola, con mi esposa, ella no debe de hacer absolutamente nada que me pueda causar celos a mí. ¿Sí me explico? Yo no debo de hacer absolutamente nada que ella empiece a inquietarse y que empiece a tener celos. Yo tengo que conocerla para saber hasta aquí. Y hasta ahí va a ser. Me acuerdo cuando me comprometí con Carola y una persona, una mujer que era muy amiga mía, ¿sí?, le dije, es que ya estoy comprometido. Como ella me conocía, ¿verdad?, creo que bien, le dije directamente, yo estoy comprometido con mi esposa, yo no quiero causarle un conflicto, así que ya no te voy a poder tratar como antes. Se cortó la relación. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. No podemos dejar las cosas así nada más, ¿verdad? En nuestras relaciones, principalmente con nuestra esposa, con nuestro esposo. Pero aquí hay algo muy importante. Esto es de primera importancia lo que mencioné, pero es de más importancia cuando nosotros estamos provocando a celo a nuestro Señor. No, pues es que yo no tengo ningún otro Dios. Y tú podrías decir, bueno, yo no tengo ninguna otra amiga o otro amigo, mi esposo es nada más. Sí, pero nunca tratas con él, no hablas lo suficiente, no convives con él o con ella. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a haber? Va a haber una relación no sana, no va a estar bien la situación. El Señor está esperando que nosotros seamos exclusivos con Él y que en esa exclusividad verdaderamente estemos alimentando el amor, que estemos en una relación directa con Él, ¿verdad? Y frecuente, constante, porque Él es lo más importante para nuestras vidas. Y no ponemos en entredicho nuestra relación con Él. Muchos de aquí podrían decir, bueno, pues es que yo no tengo ídolos, pero está esto, ¿estamos alimentando nuestro amor con Él? ¿Verdaderamente estamos ahora sí que ansiosos por estar ese tiempo con Él? Así como cuando se está enamorado, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, que no descuidemos esa relación con Él, porque nuestro Dios es Dios celoso.
En Nahum 1 al 2 al 3 dice así. Me gustó mucho porque lo que está hablando de este tema, fíjense cómo lo relaciona con que Él es lento para la ira, grande en paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Yahweh camina en el torbellino y en la tormenta, y en las nubes son el polvo de sus pasos. En este contexto se está diciendo, Yahweh es Elohim, ¿qué? Celoso y justiciero. Yahweh se indigna y toma venganza. Yahweh toma venganza de sus enemigos, la reserva para sus adversarios. Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Yahweh es celoso. Yahweh es celoso y sí está esperando algo de nosotros. Sí está esperando una respuesta de nosotros para con Él, porque mucho hemos recibido, una bendición muy grande en esa salvación a través de Yeshua. Amén. Sigamos. Y dice en Ezequiel 29:25, por tanto así dice Adonai Yahweh, ahora haré volver la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso. ¿Qué dice? A ver, pongamos atención. ¿Qué dice? Celoso. Esto es muy importante. Sí, puede ser que estés cansado porque está haciendo mucho calor o no creo que estés más cansado que los que fuimos en Ensenada y ahorita les vamos a enseñar, ¿sí? Desvelados y todo. Es bien importante cuando vengas, pongas atención para que vengas y aprendas, ¿sí? Venimos a aprender la Torah aquí. No hay que descuidarse, no hay que estar distraídos. Les pido por favor que pongan atención, ¿ok? ¿Sí podemos? Ok, todos somos adultos, ¿verdad? Amén. Pero no todos. Casi todos, no, tú no. Ok, muy importante, ok. Entonces vamos a poner atención, vamos a echarle ganas. Amén. Gracias, hermano. Es el que no está dormido. Sí, así es. Dice, y me mostraré, por favor lo leemos. Celoso por mi santo nombre. Celoso por mi santo nombre. Esto es muy importante porque nosotros entendemos los conflictos que hay con el nombre. Hay un conflicto con el nombre y el Señor es una de las cosas que está celando. En Joel 2:18, entonces Yahweh, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo. ¿Ok? De su, ¿qué dice? Tierra. A Él le pertenece. A Él le pertenece. ¿Sí? Ni la tierra, ni mucho menos la que escogió Él, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, en Israel, nada nos pertenece. Todo le pertenece a Él. ¿Sí? Todo le pertenece a Él. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que sus cosas que nos está dando, nosotros las administremos correctamente y que entendamos que nos debemos a Él, nada más. Sigamos. Zacarías 8, del 2 al 3. Así dice Yahweh Sebaot. Vamos a leerlo rojo juntos. 1, 2, 3. Siento por ella un celo arrebatador. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de Sión, estamos hablando de Jerusalén, aún de Israel, de los santos, de los que verdaderamente están comprometidos. Así dice Yahweh, restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad ¿qué? De verdad. Y el monte de Yahweh Sebaot, monte de santidad. Cuando nosotros estamos hablando de ser injertados en Israel, nosotros vemos que en estas declaraciones vemos que hay un nivel dentro de Israel. Y hay quien es Sión, hay quien está en Jerusalén. Y cómo es que tiene que haber verdad y tenemos que vivir en santificación, en santidad, para nosotros ser parte de esto. Yo no puedo aspirar a ser parte de, ¿verdad? Sión, cuando no estoy en verdad, cuando no estoy en santidad. Yo tengo que vivir en la santidad que Él está pidiendo. Y claro que Él es el que nos santifica. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que actuar de acuerdo a su plan. Muy bien, sigamos. Muy bien. Vamos a continuar. Y aquí es con la paracha. Vamos a ir al 14. Porque está, ¿verdad? El profeta
Elías, y Elías está siendo perseguido porque se le está, amenazando de muerte. Y dice, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohé Sebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. A mí me llama mucho la atención que esto que lo relacionan con la parashá, están hablando del celo que tiene Elías, ¿verdad? Y está siendo perseguido para muerte, pero su celo era por las cosas del Eterno y porque Israel se ha apartado de la verdad, se ha apartado de la adoración al único Dios verdadero. Y eso es, nosotros tenemos que tener ese mismo celo y entender cómo es que mucho pueblo se está apartando y tenemos que verdaderamente ser intercesores para ello. Me voy bien rápido. Sí, Yeshua HaMashiach, celoso. Esto me llama mucho la atención cuando habla de todo esto que se habla en Mateo, en Lucas, en Juan, acerca de cómo es que agarra el hato de cuerdas. Juan describe esto de una manera muy especial porque dice, y hallando en el templo a los que compraban bueyes, ovejas y palomas, Juan 2, 14 al 17, y a los cambistas sentados allí, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todo el pueblo, a las ovejas, a los bueyes y a los cambistas, y esparció sus monedas y volcó sus mesas. Después dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron que está escrito. ¿Y qué dice? Celo por casa me consume. Así es. Entonces el Mesías vemos, ¿verdad?, que él tenía celo por las cosas del Eterno y le consumía, era algo muy profundo. Y vemos en el Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces vemos que el mismo Mesías está hablando de que como al que tenemos que seguir y andar como él anduvo, tenemos que tener celo por la casa del Eterno. Tenemos que tener celo por la casa del Eterno y cuidarla. Porque Pablo nos dice muy claramente, ¿que no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu del Eterno? Nosotros tenemos que tener celo y ver qué es lo que estamos metiendo a nuestro templo, al templo que el Señor nos está dando. Y esto es muy relevante porque ahorita podemos darnos muchas libertades que no son agradables delante del Eterno. Vemos muchas cosas que no deberíamos de ver. Hablamos muchas más cosas que no deberíamos de hablar. Estamos escuchando cosas que no deberíamos de escuchar. Y creemos que no pasa nada. Y sí pasa. Y sí pasa. Esto lo hemos repetido así bien claramente. En nuestra postura en cuanto a eso es bien firme. No música secular. No música secular. No te conviene. No te edifica. No es agradable delante del Eterno. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Tus oídos no son para estar escuchando música del mundo, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestros ojos. Es bien importante. No podemos darnos las libertades que podríamos estarnos dando, ¿sí? Hay que cuidar nuestro matrimonio. Y en todo lo que tiene que ver en el área sexual, es bien importante que cuidemos nuestros ojos y que seamos muy celosos de las cosas del Eterno. Muy, muy celosos, ¿sí? Entonces esto es bien importante. ¿Cómo es que la palabra se nos está diciendo? Tienes que consagrar, santificar tus miembros, tus ojos, tu boca, tu oído, verdaderamente que sea apartado y no estamos exponiendo a tantas cosas que no convienen, ¿sí? No va a traer buen fruto. Créanme que así es, no va a traer buen fruto. Entonces, si el Señor nos está pidiendo que así sea, vamos dando pasos de fe y obedeciendo. Seamos celosos por las cosas del Señor, porque al final eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Tenemos que ser celosos por las cosas del Señor. Dice la palabra 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿sí? Y más ahorita que nosotros estamos
recibiendo el Shabbat, lo que es bendecido y santo por el Eterno, una señal para su pueblo, y nosotros ponemos nuestra mesa, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo con solemnidad, hacerlo bien, ¿sí? Que los niños aprendan, etcétera, ¿sí? No podemos estar participando de la mesa santificada, apartada, y estar participando de otras cosas. No está bien. No debemos mezclar las cosas. O provocamos a celo al Señor, ¿sí? Y es una pregunta. ¿Vamos a provocarlo a celo? Dándonos las libertades que Él no nos ha dado. Él no nos ha dado las libertades. Entonces esto es bien importante, que reflexionemos si esto es para nuestras vidas, ¿sí? Porque todos quieren ser bendecidos, amén. Todos queremos ser bendecidos. La bendición, según lo que dice la palabra, porque estoy en el Mesías, he recibido la más grande bendición en Él, en el sacrificio de mi Salvador, en Yeshua, ¿sí? Porque estoy en ese sacrificio tan tremendo, ¿verdad? Tan grande que se hizo por mí. Estoy en obediencia a Él, andando, tratando de andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, queriendo agradarle al Padre, así como mi Salvador lo ha hecho. No me puedo dar las libertades, ¿sí? Que mi carne me está demandando. No puedo hacerlo. Tengo que ir siempre de menos a más. De menos a más. Y otra vez, ahora sí que el gauge, ¿dice lo que es el gauge? El medidor del aceite del carro, ¿sí? Hay que meter, ¿verdad? Y ver cómo anda el aceite. Ahora sí que el aceite de la unción, ¿sí? Hay que ver cómo anda. ¿Qué tanto verdaderamente nosotros estamos en Él? Y ahí está ese gauge, ahora sí que ese aceite puedes tú, ¿verdad?, medirlo en lo que tú hablas y cómo lo hablas. ¿En qué se van tus conversaciones siempre? ¿En qué estamos hablando todos los días? ¿Sí? Entonces hay que ver, ¿verdad? ¿O provocaremos a celos a nuestro Adón? Nadie quiere eso, porque Él es fuego consumido. ¿Sí? Cuando se habla del celo del Señor, siempre se habla de la severidad del Señor. ¿Sí? Porque el que está en santidad y está buscando verdaderamente agradarle, está libre de todo lo que pudiera venir. ¿Por qué? Que está apartado. Y no estamos provocando a celo. Al contrario, cuidamos ser siempre agradables delante del Eterno. En Santiago 4, al 4 al 6 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Todos juntos vamos a leerlo todo. A las 3, 1, 2, 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Por Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense qué tremendas palabras. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Con qué lo relaciona esto? Con la amistad con el mundo. Así de sencillo. Ahora sí que la pregunta es: ¿qué tan amigos somos del mundo? ¿Qué tanto nos deleitamos en lo que el mundo ofrece? ¿Qué tanto estamos deprimidos y tristes porque no tenemos lo que el mundo está ofreciendo? ¿O estamos celando al que está triunfando en el mundo, cuando deberíamos estar celando las cosas del Eterno, la santificación de su pueblo? Esto es bien tremendo. Es bien tremendo lo que el Señor nos está pidiendo. Fíjense que la palabra aquí, fíjense en Romanos, en estos versículos, ya son los últimos, dice: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. ¿De quién está hablando? De Israel, de Judá. Tienen celo por Dios, pero no tienen conocimiento. Entonces muchas veces podemos caer en eso. Conocían muchas cosas, pero no las conocen bien. Entonces es necesario que haya ese celo de Dios, pero como lo leímos anteriormente, fundado en la verdad que está en Sión,
y la santificación que es para Jerusalén, en verdad y en santidad. 1 Pedro 3:13. ¿Y quién les podrá causar daño si ustedes muestran celo por lo que es bueno? Fíjense qué tremendo, porque ahí está hablando precisamente de que cuando estamos teniendo celo por lo que es bueno, hay protección. Y si llegara a haber alguna situación difícil, es para gloria del Eterno. Ya sabes que lo que te vino de mal, tienes la certeza completa, porque eres celoso de las cosas buenas, ¿sí?, que va a tener un propósito y que el Señor lo está permitiendo, el Eterno lo está permitiendo por algo específico. No estás así como que, ay, pues ¿por qué? O sea, la maldición, o que mi papá, mi abuelita, no, porque tú sabes que estás en Él y que estás verdaderamente siendo su pueblo y que hay una protección muy especial, porque tienes celo por las cosas buenas. Amén. Gálatas 4:18. Bueno es tener celo en lo bueno, ¿qué dice? Siempre. Y siempre aquí quiere decir Tito 2:14-15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Fíjense el propósito, el Mesías se da a sí mismo para salvarnos, ¿sí?, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso. ¿Qué dice? Celoso de buenas obras. Ya entendimos lo que tiene que ver con celo, ¿verdad? El celo de una persona lo lleva hasta matar. Desgraciadamente conocemos ese celo en puras cosas negativas, pero aquí estamos hablando de un celo y una pasión por las cosas buenas de parte del Eterno. Estamos completamente apasionados por hacer lo que le agrada al Eterno. Así de sencillo es. Estoy completamente celoso por las cosas del Eterno, por las cosas de Él, por su palabra, por la santificación, por Yeshua, mi Salvador, mi Mesías, por Israel, por las ovejas perdidas. ¿Sí se entiende? Entonces yo tengo que venir a ser una persona que tiene celo por las cosas del Eterno, celoso de buenas obras. Habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.